voz de José resonaba en cada rincón de Egipto. Era el gobernador, el administrador en quien el faraón confiaba plenamente. Durante los 7 años de abundancia, la tierra producía en abundancia. Los campos de trigo se extendían como mares dorados y las cosechas parecían inagotables. José, con disciplina y sabiduría, organizó graneros en todas las ciudades. Nadie imaginaba que detrás de esa abundancia se escondía un plan divino. Cada espiga guardada era un paso más hacia la preservación de miles de vidas. Él, que alguna vez había sido vendido como esclavo, ahora era quien controlaba los destinos de naciones enteras. Pero en lo profundo de su corazón, mientras veía el trigo almacenado, José también recordaba a su padre Jacob, a su hermano Benjamín y a aquellos hermanos que lo habían entregado al sufrimiento. ¿Estarían vivos? ¿Seguirían con la misma dureza en su corazón? Los años de abundancia pasaron como un soplo, y el pueblo, confiado en la seguridad de los graneros, celebraba. Pero José sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Tal como Dios había revelado en los sueños del faraón, llegó la escasez. Las lluvias se detuvieron, los campos se marchitaron y la abundancia dio paso a la desesperación. En Egipto, el pueblo acudía al faraón clamando por pan, y él respondía con firmeza: «Id a José y haced lo que él os diga». José abrió los graneros y la vida de Egipto se sostuvo gracias a la previsión divina. Pero la hambruna no conoció fronteras. Pronto, caravanas de extranjeros comenzaron a llegar exhaustos por el hambre. Entre esas tierras golpeadas por la escasez estaba Canaán, donde Jacob y sus hijos luchaban por sobrevivir. La noticia llegó a Jacob: en Egipto había grano. Entonces envió a sus 10 hermanos mayores, quedando Benjamín a su lado. El anciano no podía soportar la idea de perder también al hijo de Raquel, la mujer que había amado tanto. Sin saberlo, los hermanos de José estaban a punto de enfrentar el momento más decisivo de sus vidas. Cuando los 10 hermanos llegaron a Egipto y fueron conducidos ante el gobernador, jamás imaginaron que el hombre que los recibiría era José. Han pasado más de 20 años. Su rostro era el de un egipcio vestido con lino fino, con un collar de oro y la autoridad de todo un imperio. Ellos se inclinaron profundamente ante él, cumpliendo así los sueños que José había tenido en su juventud. Las gavillas de sus hermanos inclinándose ante la suya, los astros prostrándose en señal de respeto. José los reconoció al instante, pero ocultó su identidad. En su interior la emoción lo estremecía, pero su sabiduría lo impulsó a probarlos. ¿Eran los mismos hombres envidiosos y crueles de antes, o habían cambiado? Con voz severa les dijo: «¿Y sois espías? ¿Habéis venido a ver la debilidad de la tierra?» Los hermanos, confundidos y atemorizados, respondieron: «No, señor mío, tus siervos han venido a comprar alimento. Somos 2 hermanos, hijos de un mismo padre. El menor está con nuestro padre y otro ya no existe». José, al oír que lo daban por muerto, sintió un nudo en el pecho, pero mantuvo su papel. Los retuvo 3 días en prisión y luego estableció la condición: «Uno de vosotros quedará detenido y los demás volverán con grano, pero debéis traer a vuestro hermano menor para probar vuestras palabras». Así, Simeón quedó retenido y los demás regresaron a Canaán, sin imaginar que el gobernador había ordenado que se devolviera el dinero en sus costales. Cuando los hermanos llegaron a su tierra, relataron lo sucedido a Jacob. Al abrir los costales y encontrar el dinero, el temor los invadió. Jacob, al escuchar la condición de llevar a Benjamín, se negó con dolor. «Me habéis privado de mis hijos. José desapareció, Simeón no está, y ahora me queréis quitar a Benjamín.
todo esto se vuelve contra mí. Pero el hambre continuaba y las reservas se agotaban. Pasado un tiempo, Judá tomó la palabra y se ofreció como garantía de la vida de Benjamín. Desesperado, Jacob accedió, confiando en que Dios Todopoderoso tuviera misericordia de ellos. Así emprendieron de nuevo el camino hacia Egipto, llevando consigo regalos y doble cantidad de dinero. Los hermanos de José regresaron a Egipto, con Benjamín a su lado. Al llegar a la ciudad, fueron conducidos nuevamente al palacio del gobernador. Esta vez, el recibimiento fue diferente. José, al ver a su hermano menor, no pudo contener la emoción. Aquellos ojos le recordaban a su madre, Raquel, cuya memoria seguía viva en lo profundo de su corazón. Mandó preparar un banquete en su casa y los hermanos, temerosos, pensaron que aquella invitación escondía una trampa por el dinero hallado en los costales. Pero José, en secreto, había planeado aquel encuentro como un momento de revelación parcial. Cuando se sentaron a la mesa, los hermanos quedaron sorprendidos. Estaban dispuestos por orden de edad, del mayor al menor, como si el gobernador conociera su historia íntima. Y a Benjamín, el menor, se le sirvió una porción 5 veces mayor que la de los demás. José observaba en silencio, analizando cada gesto, cada reacción. ¿Sentirían celos como lo hicieron con él años atrás? Pero esta vez no hubo envidia ni murmuración. Al contrario, se alegraron con Benjamín y comieron con él en paz. En aquel banquete, José se retiró a una habitación cercana. Allí, lejos de las miradas, lloró. Lloró por lo que había perdido, por lo que había sufrido, pero también por la misericordia de Dios que lo había llevado de esclavo a señor de Egipto. Después, lavó su rostro, recuperó la compostura y volvió a la mesa, manteniendo aún en secreto su verdadera identidad. Aunque el banquete fue un momento de alegría, José sabía que aún no había llegado el tiempo de rebelarse. Necesitaba asegurarse de que sus hermanos habían cambiado de corazón. Quería saber si aún eran capaces de abandonar al más débil para salvarse a sí mismos, como lo hicieron con él. Así, José ideó una prueba final. Ordenó que los costales de sus hermanos fueran llenados con grano y que en el de Benjamín se colocara en secreto su copa de plata, símbolo de autoridad y honor en Egipto. Al amanecer, los hermanos emprendieron el regreso a Canaán, sin sospechar nada. Pero apenas habían avanzado un poco, los guardias de José los alcanzaron, acusándolos de robo. Ellos, indignados, respondieron con seguridad: ¿Por qué dice nuestro señor tales cosas? Nosotros hemos devuelto el dinero hallado en los costales y robaríamos ahora plata u oro de la casa de tu señor. Aquel en cuyo costal se hallare la copa morirá, y los demás seremos esclavos. Los guardias registraron los costales, comenzando por el mayor y terminando con el menor. El corazón de todos se detuvo, cuando al abrir el costal de Benjamín, la copa de plata brilló bajo la luz del sol. El silencio fue sepulcral, y luego se escucharon gritos de dolor. Rasgaron sus vestidos, señal de desesperación, y regresaron todos juntos a Egipto. José los esperaba. Con rostro severo dijo: ¿No sabéis que un hombre como yo puede adivinar? Los hermanos, cabizbajos, no hallaban palabras. Fue entonces cuando Judá, el mismo que años atrás había propuesto vender a José, dio un paso al frente. Con voz firme y llena de dolor, suplicó que Benjamín no quedara como esclavo y se ofreció a sí mismo en su lugar. Aquel momento fue decisivo. José vio en sus hermanos un cambio profundo. Ya no eran los hombres egoístas y crueles que lo habían traicionado. Ahora estaban dispuestos a sacrificarse por el hijo más amado de su padre. El corazón de José no podía resistir más. Mandó salir a todos los egipcios de la sala, quedando a solas con sus hermanos. Entonces su voz quebrada rompió el silencio. «Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?» El impacto fue tan grande que los hermanos quedaron mudos, temblando de miedo. No podían creer que aquel poderoso gobernador era el mismo muchacho al que habían vendido como esclavo. Sus recuerdos los golpearon con fuerza. La cisterna, la plata de la venta, la túnica ensangrentada. El peso de la culpa cayó sobre ellos como un muro. José, viendo su terror, se acercó y los consoló. «No os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Durante estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y aún quedan 5 más.
Dios me envió delante de vosotros para preservar descendencia sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Sus palabras no eran de reproche, sino de perdón. Lo que ellos habían hecho con maldad, Dios lo había transformado en bendición. Entonces los abrazó uno por uno y lloró sobre sus hombros. Benjamín, al que había extrañado tanto, recibió de él un abrazo más prolongado, lleno de lágrimas y ternura. Los hermanos, aliviados y conmovidos, comenzaron a hablar con él. La reconciliación había comenzado. Tras revelarse a sus hermanos, José no perdió tiempo. Ordenó que llevaran a Canaán carros cargados de provisiones, ropas nuevas y regalos para su padre. Quería que Jacob supiera que su hijo no solo estaba vivo, sino que era ahora señor de Egipto. Los hermanos, todavía asombrados, emprendieron el viaje de regreso. En el camino, su conversación era una mezcla de lágrimas y risas, de vergüenza y alivio. Se preguntaban cómo contarían a su anciano padre lo que había ocurrido. Cuando llegaron a Canaán, Jacob estaba sentado bajo la sombra de una encina, con el rostro marcado por los años y el dolor de la pérdida. Desde hacía más de 2 décadas, había vivido con la herida abierta de la aparente muerte de José. Entonces sus hijos se arrodillaron ante él y con palabras temblorosas dijeron: «Padre, José vive y es señor en toda la tierra de Egipto». Al principio, Jacob no lo creyó. Sus fuerzas eran pocas y su esperanza había estado enterrada demasiado tiempo. Pero al ver los carros y escuchar los detalles, el espíritu de Jacob revivió. Sus ojos se llenaron de lágrimas y exclamó: «Basta, José, mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera». Así, emprendieron el camino hacia Egipto. Al llegar a Beerseba, Jacob ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Allí, en la noche, Dios le habló en sueños: «Yo soy Dios, el Dios de tu padre Isaac. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo y también te haré volver». Animado por aquella promesa, Jacob continuó el viaje. Cuando los carros de la caravana se acercaron a la ciudad de Gosén, José, vestido con sus ropas de noble, subió en su carro y partió a encontrarse con su padre. El momento fue indescriptible. Al ver a José, Jacob extendió sus brazos temblorosos y el hijo que creía muerto lo abrazó con fuerza. Lloraron largamente como si el tiempo se hubiera detenido. Jacob, con voz entrecortada, dijo: «Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives». José, con lágrimas corriendo por su rostro, respondió: «Padre, no morirás aún, porque Dios te ha guardado para que veas el cumplimiento de sus promesas». El reencuentro no solo restauró una relación rota, sino que confirmó la fidelidad de Dios a través de las generaciones. Faraón, al enterarse de la llegada de la familia de José, los recibió con generosidad. Ordenó que se establecieran en la tierra de Gosén, la mejor región para el pastoreo, lejos de la idolatría egipcia. Allí tendrían espacio para crecer y prosperar como pueblo. Jacob y sus hijos se instalaron con gratitud. Las heridas del pasado comenzaron a sanar, y la familia experimentó un nuevo comienzo. La hambruna aún azotaba la región, pero bajo el cuidado de José nunca les faltó pan. Pasaron los años y Jacob envejeció en paz. Antes de morir, llamó a José y le pidió ser enterrado con sus padres en la tierra prometida. También bendijo a sus 12 hijos, profetizando el futuro de cada tribu. Cuando exhaló su último aliento, José lo llevó con gran honra a Canaán, cumpliendo su deseo. El tiempo siguió su curso, y los hermanos de José, temerosos de que al morir su padre él buscara venganza, se postraron ante él y dijeron: «Henos aquí por siervos tuyos». Pero José, con el corazón lleno de sabiduría, respondió: «¿Acaso yo estoy en lugar de Dios?
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Sus palabras resonaron como un eco eterno. El mal de los hombres no puede frustrar los planes divinos. Lo que parecía tragedia, Dios lo había convertido en salvación. José vivió muchos años en Egipto viendo crecer a los hijos de Efraín y Manasés. Antes de morir, hizo jurar a los hijos de Israel que llevarían sus huesos de regreso a la tierra prometida, porque sabía que el éxodo sería inevitable. Con su vida, José dejó una enseñanza que trascendió los siglos. Los sueños de Dios nunca mueren, aunque los hombres lo intenten enterrar. El que confía en Él puede pasar de la cisterna al palacio, de esclavo a príncipe, de rechazado a salvador. La historia de José culmina no solo en el reencuentro con su familia, sino en la revelación de un plan más grande. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob conduce la historia humana hacia un propósito de salvación. José no fue recordado por sus túnicas ni por sus sufrimientos, sino por su fe inquebrantable y su capacidad de perdonar. Su vida se convirtió en una señal viva de que los sueños de Dios se cumplen a pesar de la traición, el dolor y la espera. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y esperanza. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, con fe y esperanza, todo es posible.